El hermetismo, una tradición enigmática en las ciencias esotéricas de Occidente, es considerado un pilar fundamental junto a la cábala judía y el ostracismo. Esta escuela de pensamiento, que se extiende desde la alquimia medieval y los estudios ocultos de la Edad de Oro islámica, pasando por el florecimiento científico del Renacimiento y la era de la Iluminación, hasta llegar a nuestro tiempo, siempre ha operado en segundo plano, influenciando significativamente los avances intelectuales de la humanidad, desempeñando un papel crucial en la forma en que comprendemos la esencia del ser humano. El hermetismo es un hito en el viaje intelectual humano. Antes de explorar más a fondo las enseñanzas herméticas y su visión sobre la naturaleza del ser, es esencial que conozcamos a Hermes Trismegisto, la figura central de esta filosofía. El nombre Trismegisto significa 3 veces grande, resaltando su supuesto dominio sobre 3, el divino, el celestial y el terreno. Vamos a leer su texto más influyente, aquel que sirvió de inspiración para Sir Isaac Newton, reconocido como el padre de la ciencia moderna. Vamos a sumergirnos en la versión traducida por el propio Newton del latín al inglés, para comprender mejor la esencia de sus descubrimientos e intuiciones. Contemplemos una verdad ancestral y profunda. Así como es arriba, así es abajo. Así como es abajo, así es arriba. Este principio revela el milagro de la unidad de todas las cosas. Todo lo que existe se originó de una fuente única, moldeado por la reflexión y adaptación. El sol, nuestro Padre Celestial, y la luna, nuestra Madre Nocturna, dieron forma a esta realidad. El viento la acogió en su seno, mientras la tierra generosamente la nutría. Aquí reside la esencia de la perfección del mundo. Fuerza se materializa en la tierra, alcanza su cenit de poder. Es nuestro desafío separar lo sutil de lo denso, lo espiritual de lo material. Con diligencia y sutileza, esta fuerza sublime asciende desde los confines terrenos hasta los cielos, solo para regresar a la tierra, uniendo lo alto y lo bajo, lo celestial y lo terrenal. Así el esplendor del universo será revelado y las tinieblas de la ignorancia se disiparán. Esta fuerza trasciende todo, permeando lo sutil y lo sólido. De esta manera, el mundo fue formado, trayendo a la existencia maravillas insondables. Yo, Hermes Trismegisto, poseedor de los 3 segmentos de la sabiduría universal, revelo lo que se ha dicho sobre la obra del sol, está completo y realizado. El texto que acabo de leer es un fragmento de la legendaria tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Este documento enigmático, cuyas raíces se pierden en los antiguos escritos árabes, data de algún momento entre los siglos segundo y octavo d.C. La versión más antigua conocida de la tabla se puede encontrar en la enciclopedia árabe Kitab Halal o el Libro de las Causas. Se cree que el texto ha perdurado desde la era helenística hasta el apogeo de la Edad de Oro islámica. En el siglo XII d.C., Hugo de Santilla trajo la tabla al occidente, traduciéndola del árabe al latín, y desde entonces ha inspirado a alquimistas, artistas, místicos y eruditos. Ahora vamos a concentrarnos en lo que realmente nos trajo aquí los 7 principios herméticos. Recuerda, esta es solo una introducción a los principios herméticos. Ahora que has conocido el fascinante origen de la tabla esmeralda, prepárate para sumergirte en el primer principio hermético, donde exploraremos el poder de la mente y cómo ésta forma la realidad a nuestro alrededor. El primer principio hermético comienza con la comprensión de la conciencia, la idea de que la mente es todo para los hermetistas. Todo es mente resume el origen y la esencia de la existencia. La conciencia no es solo un elemento, sino el epicentro de toda la realidad. Al entender este principio, empiezas a percibir que el yo, con I mayúscula, es la fuente de todas tus experiencias, sean estas positivas o negativas. Todo emana de esa singularidad. Haz una pausa por un momento, respira profundamente y mira a tu alrededor. ¿Pregó alguna vez has vivido algo que no emanara de dentro de ti? Contémplalo.
Recuerda el axioma hermético como es dentro, es fuera. Reconociendo la delicada línea que separa el microcosmo del macrocosmo, das el primer paso hacia el viaje del autoconocimiento y del dominio de uno mismo. Reflexionando sobre cómo tu propia mente influye en tu realidad, estás listo para descubrir el próximo principio hermético. ¿Cómo se reflejan los patrones arriba como abajo? Vamos a desvelar juntos en el principio de correspondencia. El adagio hermético como es abajo, así es arriba. Como es arriba, así es abajo sirve como una introducción simplificada al vasto universo del hermetismo. Inicialmente, esta máxima puede parecer una representación superficial, pero con estudio y práctica profundizados en el hermetismo, esta visión de baja resolución se transforma en una comprensión de alta resolución. El principio de la correspondencia revela una verdad: las leyes que gobiernan la mente son las mismas que gobiernan la materia. A medida que avanzamos en el entendimiento de los planos mentales, también ganamos una percepción más clara de la naturaleza del mundo físico. Una analogía útil es pensar en la manera en que un músico logra traducir las notas que oye en su oído interno a la música real que toca. Este ejemplo ilustra perfectamente cómo la ley de la correspondencia opera uniendo el intelecto al mundo material. Ahora que entiendes cómo el microcosmos refleja al macrocosmos, estás preparado para sentir el pulso universal del tercer, la vibración. ¿Cómo resonará esto en tu vida cotidiana? Esto nos lleva al tercer principio Hermé, la vibración. La música es un formato más preciso para retratar la realidad que cualquier forma de lenguaje abstracto. Friedrich Nietzsche. Una vez observó que el lenguaje es incapaz de capturar adecuadamente el simbolismo cósmico inherente a la música. Argumentaba que la música se relaciona simbólicamente con la contradicción y el dolor fundamentales que existen en el núcleo de la unidad primordial, y por ello, simboliza un reino que trasciende y precede a todos los fenómenos. Mientras que los fenómenos son solo símbolos, el lenguaje, como un símbolo de estos fenómenos, jamás podrá expresar el núcleo más profundo de la música. Incluso la poesía lírica más elocuente falla en acercarnos al significado intrínseco de la música. Así como la música está compuesta por la interacción de varias frecuencias sonoras, el universo está formado por la interacción de múltiples energías en diferentes frecuencias. Los materiales son solo energía condensada, vibrando lentamente. Imagine todo como una sinfonía cósmica épica con capas y sonidos infinitos. El adagio de que la música comunica mejor que el lenguaje se demuestra verdadero al entender este principio hermético. Comprender la música puede revelar mucho sobre la naturaleza de la existencia. Piense en cómo la música influye en su estado de ánimo y cómo esto puede ser utilizado para ejercer cierto control sobre sus emociones y estados internos. Observe cómo diferentes géneros musicales afectan su conciencia y estado de ánimo, y recuerde que la música es una parte integral de la mística y la espiritualidad. Por lo tanto, considere elevar el papel de la música en su vida de un mero estimulante de dopamina a una práctica espiritual más profunda. Note cómo todo a su alrededor vibra en diferentes frecuencias. Esto nos lleva a cuestionar cómo se manifiesta la polaridad en su vida. Exploraremos esto en el próximo principio. Adentrándonos en el cuarto principio hermético, llegamos a la polaridad. Este principio nos enseña que todas las verdades son, de hecho, medias verdades. Son dos caras de la misma moneda. Todo en el universo posee dos polos extremos. Tomemos, por ejemplo, el par de opuestos dolor, y desde el punto de vista de la conciencia fuente, son la misma entidad, diferenciándose solo en intensidad. Considere otro par de opuestos amor y odio. ¿Ha notado cómo muchas veces nuestros sentimientos de odio se dirigen a las personas que amamos? El mismo sentimiento que alimenta el amor puede generar odio y viceversa. Tomemos el caso de una joven que en un momento de frustración dice: odio a mi padre, deseo que muera. Pero en el fondo, es su profundo amor por él lo que genera tal emoción.
Quizás sienta que él no comprende sus experiencias de la forma en que ella espera. De la misma manera, un padre puede, en un momento de ira, decir cosas dolorosas a su hija, pero esto no niega el amor que siente por ella. En esencia, sin la capacidad de odiar, no podríamos verdaderamente amar. Pero esto no implica que debamos permitir que el odio o el amor ingenuo nos manipule. Amor y odio residen en el mismo espectro, diferenciándose solo en grado o frecuencia de vibración. Lo mismo se aplica a placer y dolor. Considere la experiencia de ir al gimnasio y levantar pesas pesadas. Inicialmente puede ser una experiencia dolorosa, pero sin ese dolor no se alcanza el éxtasis del rendimiento atlético ni los beneficios adicionales del ejercicio, como una salud robusta, buena postura, un cuerpo bien acondicionado. Carl Jung observó que ningún árbol puede crecer hasta el cielo, a menos que sus raíces lleguen hasta el infierno. Reconocer y comprender estas dicotomías eleva nuestra conciencia. Esta es la esencia del principio de la polaridad. Entendiendo que todo posee dos polos, ¿cómo equilibras esos opuestos en tu vida? Este pensamiento nos guiará hacia el quinto principio el ritmo. Avanzando hacia el quinto principio hermético, encontramos el ritmo. Este concepto nos enseña que todo en el universo oscila entre dos, el ascenso y declive de civilizaciones, el nacimiento y la extinción de especies, la vida y la muerte de estrellas. Piensa en la música. Para cada golpe audible, existe un golpe silencioso creando el ritmo. Es este balance entre dos cualidades extremas lo que da origen a todo. No debemos temer el balance del péndulo, es inevitable. Pero la verdadera constancia reside en la esencia de la vida, en la conciencia, en la mente eterna que está siempre en transformación. La única verdad inmutable es el cambio, y eso es el ritmo. Cuando elevamos nuestra conciencia a través de la disciplina y la sabiduría, la bipolaridad de la experiencia pierde su dominio sobre nosotros. En lugar de temer el balance, aprendemos a abrazarlo. En realidad, comenzamos a contribuir a ese ritmo universal, ya sea bailando graciosamente con él o añadiendo nuestros propios golpes y notas a la composición cósmica. Esa es la esencia. Principio del ritmo. Una invitación para participar activamente en la sinfonía de la existencia. Al percibir el ritmo constante de la vida, ¿cómo puedes danzar armoniosamente con él? Esta comprensión nos lleva al próximo principio: causa y efecto. Al explorar el sexto principio hermético, nos encontramos con la ley de causa y efecto. Este principio destaca que incluso el evento más pequeño puede tener impactos significativos a lo largo del tiempo. Cada acción, por más minúscula que sea, como una piedra lanzada en un lago tranquilo, crea olas de efecto que se propagan mucho más allá del punto inicial. El universo es un complejo de vibraciones e interacciones, donde cada elemento contribuye al intrincado mosaico de la realidad. Para aquellos que comprenden la teoría del caos, queda claro que ninguna variable, por más insignificante que parezca, es trivial. Las interacciones de estas variables, incluso las menores, pueden tener impactos dramáticos en la vida y en el mundo alrededor. El fenómeno conocido como efecto mariposa es una manifestación constante de esta realidad. Piensa, por ejemplo, en cómo un pequeño virus, afectando inicialmente solo a una persona en una ciudad china, puede desencadenar una cadena de eventos, llevando a cambios sociales y caos años después. Este principio nos anima a ser conscientes y cuidadosos con nuestras acciones e intenciones. Todo lo que hacemos se acumula, para bien o para mal, positivo o negativo. Cosechamos lo que sembramos, y por ello debemos aprender a cultivar nuestro jardín de manera que beneficie tanto a nosotros mismos como a los demás a nuestro alrededor. Como seres dotados de libre albedrío, enfrentamos constantemente la elección entre fomentar aspectos positivos de la vida o rendirnos a los negativos. Aquí, un taoísta podría introducir el concepto de yin y yang.
sugiriendo que una vida bien vivida es aquella que equilibra lo positivo y lo negativo. Tanto las experiencias negativas como las positivas actúan como guías hacia la verdad fundamental y la esencia de la vida. Engañarse, sea de manera voluntaria o involuntaria, distorsiona esa verdad fundamental y puede hacer que la esencia de la vida sea insoportable. Por eso, la atención plena y la claridad mental son cruciales en cualquier viaje espiritual. Cada acción tiene su reacción, cómo tus acciones moldean el mundo a tu alrededor. Con esta reflexión entramos en el último principio el género. Llegamos ahora al séptimo y último principio hermético, el género. Este principio revela que la existencia está compuesta por dos aspectos, orden y caos. Al sumergirnos en el caos e interactuar con él, comenzamos a discernir patrones de orden emergiendo de su aparente aleatoriedad. Es en este momento cuando las energías masculina y femenina comienzan su danza armoniosa. La búsqueda de orden en medio del caos ha sido el esfuerzo de pensadores, artistas y espiritualistas a lo largo de la historia, ya sea en la espiritualidad, en la filosofía o en las ciencias naturales. La humanidad ha luchado por extraer orden del caos, buscando poder. 1. Entendimiento más profundo de la creación y del arte de vivir. Visualice el caos como una energía femenina, una oscuridad sin forma, y el orden como una energía masculina iluminadora, penetrando y moldeando esa oscuridad en patrones integrados. Reconozca que usted, como individuo, es una mezcla de estas energías de caos y orden. Algunas personas pueden estar más alineadas con el caos, mientras que otras con el orden. Esta diversidad es donde encontramos nuestra complementariedad como hermanos y hermanas en el viaje de la vida. Nuestras energías masculina y femenina son expresiones de lo divino. Cuando estas energías se entrelazan en su sinfonía cósmica y bailan juntas, surge la conciencia, la vida y todo lo demás que conocemos y experimentamos. Ahora que hemos explorado el equilibrio de las energías masculina y femenina, ¿cómo puede aplicar esta armonía en su viaje personal? Reflexiones sobre cómo todos estos principios se entrelazan, formando el tapiz de su existencia. Explorar los principios herméticos es como adentrarse en un laberinto antiguo y vasto. Vivir de acuerdo con estos principios es un camino que se extiende por toda la vida, una jornada rica y profunda reservada a pocos afortunados. Para abrazar completamente el hermetismo, es esencial ser una persona bien equilibrada, cultivando una conexión profunda entre mente, alma y cuerpo. Es crucial no solo comprender teóricamente estos principios, sino también transformarlos en prácticas cotidianas y ejercicios que enriquezcan su experiencia de vida. El conocimiento puro no basta, es necesario practicar la meditación silenciosa y disciplinar el cuerpo en conjunto con el estudio del hermetismo. Para los principiantes, la abstinencia sexual puede ser un aspecto importante a considerar por un tiempo. La transmutación sexual es un componente fundamental del hermetismo, y aprender a controlar la energía sexual es el primer paso para realizar su gran obra. Antes de concluir, es importante destacar que estos principios herméticos no son enseñanzas aisladas. Están profundamente interconectados, cada uno aclarando y complementando a los otros. Forman un marco holístico para entender el mundo, trascendiendo las barreras de disciplinas individuales y perspectivas. A lo largo de los siglos, estos principios han dejado su marca en una variedad de campos, desde la filosofía y la religión hasta la ciencia y la psicología, estableciéndose como fundamentos del pensamiento esotérico occidental.